Quiero saludar al señor ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo. Muy amablemente nos acompaña hoy en la W. Ministro, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Ministro, qué pena volverlo a molestar a usted con tantos líos, pero es que ha llamado mucho la atención el tema del costo de la reforma a la salud, esta vez por cuenta del Contralor. El Contralor ha dicho que hay que precisar de manera clara el costo real de la reforma a la salud. Yo no sé si va a pasar la reforma por cuenta de lo que está sucediendo con el Partido Liberal, si los votos alcanzan o no, pero como está la reforma con su último ajuste, ¿esa reforma tiene plata? Es decir, ¿el costo de esa reforma usted lo ve? Pues Julio, nosotros hicimos una estimación de la versión original. No hemos hecho una todavía de la reforma porque todavía no se sabe cuál, la ajustada porque todavía no se sabe cuál va a ser. Pero en todo caso, digamos, los ajustes o los cálculos que habíamos hecho era un costo adicional de en torno a entre 5 y 6 billones el año entrante, que iba aumentando gradualmente los años siguientes, digamos, 2 billones anuales, un poco más, ¿no? Entonces, digamos, esa reforma, estrictamente hablando, esos montos son financiados. Vamos a ver cuál es el acuerdo final, digamos, sobre la reforma para ver, cuál es el costo. Hasta entonces, el Ministerio de Hacienda pues no hará la evaluación fiscal que debe hacer para la aprobación final del proyecto de ley. Bueno, pero al menos ahí está una respuesta clara sobre lo que se evaluó originalmente. Habrá que esperar el nuevo escenario y nuevamente el señor ministro se pronunciará. Ministro, hay otra prioridad en el gobierno nacional que es la paz total. La paz total que es muy difícil de explicar. Inclusive ahora en el viaje a Washington, muchos senadores no entendieron. La paz total debe costar muchísima plata. ¿Esa plata también usted la tiene clara? Yo creo que, digamos, el tema de la paz total es más un tema del contexto institucional que legal que en el cual tiene lugar. Pero nosotros no hemos estimado, pero debo decir que sí hay unos recursos ya en la programación del gobierno, pues sobre, digamos, distintos, digamos, gastos. Debo decir que el más importante de todo, que incluso tiene que ver con el acuerdo con la FARC, es el tema de la reforma agraria. Eso tiene unos costos adicionales importantes por la compra de tierra. Esa parte sí la tenemos estimada, están de hecho en el plan de desarrollo, pero digamos, ¿qué otros elementos hay en términos de recursos para apoyar a los movilizados? Pero debo decir que esos recursos, o el monto de los desmovilizados que están en armas, no serán, serán inferiores incluso a los que se han venido destinando a las FARC, porque son un menor número de personas que han estado en armas, ¿no? Entonces, eso nuevamente también lo veremos en su momento cuando haya un acuerdo, pero como todavía ahí sí que no hay ningún acuerdo, debo decir que eso se refiere obviamente a los que tienen razones políticas de movilización, o sea que el gobierno les ha dado ese carácter, porque a los que son, entran en el proceso de normalización judicial, estrictamente hablando, digamos, ahí incluso hay un beneficio para el Estado, que son los bienes que tienen que entregar. Señor ministro, se ha hablado mucho de monómeros. Desde la Embajada de Colombia en Caracas se dice una cosa, desde Ecopetrol se dice otra, pero al final el señor de la chequera es usted. ¿Hay o no hay negocio con monómeros? Mira, no puede haber negocio con monómeros mientras que no se aclare cómo son las sanciones de Estados Unidos con respecto a Venezuela. Porque hoy en día, digamos, si monómeros de Estados Unidos la reconoce como propiedad del gobierno alternativo, para llamarlo de alguna manera, que hoy en día además no tiene presidente porque el señor Guaidó ya no lo reconocen como ese presidente legítimo, y sino pues
digamos, el Congreso venezolano electo. Y por otra parte, digamos, nosotros no podemos, por otra parte, pues ya el gobierno colombiano pues, reconoce al presidente Maduro. Pero obviamente, incluso ahí está la pregunta, digamos, si el gobierno colombiano llegara a comprar, a mi juicio, en sociedad seguramente con el sector privado, esta empresa, es una posibilidad. Primero hay que aclarar el elemento jurídico, porque si compramos una empresa, después esa empresa no puede operar por sanciones de Estados Unidos, pues no tiene ningún sentido. Entonces, por ese motivo, estrictamente hablando, no hay negociaciones sobre monómeros, aunque debo decir que sí, varios hemos expresado desde el año pasado que el gobierno colombiano estaría de pronto interesado en comprar esa empresa. Yo siempre he dicho, incluso en sociedad con empresas privadas, no solamente como una empresa 100% pública. Pero, digamos, habrá que ver primero, el tema de las sanciones de Estados Unidos, sin lo cual es absolutamente imposible incluso iniciar negociaciones. Ministro, usted como maneja la plata, pues tenemos que seguirle preguntando sobre ese asunto y ahora me traslado a las reformas laboral y pensional y específicamente sobre esta última, pues hay varias versiones que tienen el sector privado y ustedes sobre el costo. Por ejemplo, ANIF dice que el pasivo se incrementaría hasta un 250% del Producto Interno Bruto, pero ustedes dicen que el pasivo pensional pues bajará. ¿Cuáles son las cifras de costo de estas dos reformas? Bueno, estrictamente hablando, el costo de la reforma pensional, nosotros lo estimamos en lo que hay que contribuir con el presupuesto nacional al pilar solidario, que es un poco menos de 4 billones de pesos anuales. La otra discusión es cuál es el impacto sobre el pasivo pensional. Entonces nosotros hicimos conocer unas cifras que son obviamente radicalmente diferentes a las de ANIF, porque consideramos que ANIF cometió varios errores en sus estimaciones. La primera, incluir el pilar solidario en el pasivo pensional, que es totalmente inadecuado. Pero además no tuvo en cuenta todos los ingresos y los menores gastos que tendrá con pensiones, con el nuevo régimen. Ya porque, casi la totalidad o la totalidad de los ingresos adicionales por cotizaciones que tiene Colpensiones se van a ahorrar. Y eso pues genera una reducción del pasivo neto, para ponerlo de alguna manera, de Colpensiones. No estamos hablando de pequeñas sumas. Por ejemplo, para el 2024 nosotros estimamos, para el 2030 nosotros estimamos 124 billones de pesos adicionales, o sea, un poco más en torno a un poco menos de 20 billones anuales. Por lo tanto, eso reduce el pasivo pensional, a largo plazo, ¿no? Y por otra parte, también hay unos menores subsidios a las pensiones altas. Hoy en día todos los que cotizan, a pensiones con más de 3 salarios mínimos tienen un subsidio adicional por el ingreso superior a 3 salarios mínimos. Ahora el subsidio va a quedar limitado al que recibe un trabajador que cotiza 3 salarios mínimos. Entonces, eso también es un menor costo, a largo plazo para Colpensiones, ¿no? Y para el sistema en general, ¿no? Que hay que tener en cuenta. En fin, y además, nosotros hemos señalado que la ley además establece un artículo creando una comisión que cada 4 años tendrá que evaluar los parámetros básicos del sistema. En otras palabras, cuál es la edad de jubilación, cuánto se cotiza, por cuánto tiempo se cotiza para tener pensión, todo eso que son los parámetros básicos de un sistema pensional. Eso no se revisan en esta ocasión, salvo unificar en 1.300 semanas las necesarias para tener una pensión, que es el régimen de Colpensiones, y ya veremos hacia adelante qué cambios hay. Sí. O sea, cuando a mí me dicen que estamos estimando mal para el 2070 o el 2100, mi respuesta es ya para entonces habrá otros parámetros. O sea, por ahora, esos son estimaciones muy preliminares de esos pasivos a más largo plazo. En este caso, incluso con los parámetros actuales que se certifican, y a nosotros nos da que en realidad el sistema genera un menor pasivo pensional. Sobre la reforma laboral, ¿qué?
Sí, a propósito de eso, le quiero preguntar en algo específico que dijo el ya exministro Juan Carlos Echeverri. Él dice, las cuentas del ministro de Hacienda José Ocampo están mal hechas. Como esta es una discusión de expertos en economía, ¿cómo le cuadran a ustedes las cifras y por qué no le cuadran las cifras al doctor Echeverri? Bueno, es que hay que ver cuáles son las del doctor Echeverri y cuál es su base técnica. Ya ni sabemos cuáles son bases técnicas. Te digo al doctor Echeverri que no hable sin cifras concretas sobre la mesa. Doctor Ocampo, quiero cambiarle el tema para otro chicharrón que le toca a usted y tiene que ver con la elección del próximo gerente de la Federación de Cafeteros. Este ha sido un proceso absolutamente traumático que tiene dividida a la federación, pero quiero que nos vayamos al origen de todo esto, a la salida de Roberto Vélez de la Federación de Cafeteros. ¿Es verdad que a usted en la Casa de Nariño nunca le contaron que le iban a pedir la renuncia a Roberto Vélez? Bueno, eso ya es un tema del pasado. El doctor Roberto Vélez ha actuado con magnanimidad, aceptó, digamos, presentar su renuncia y así fue se inició este proceso de reemplazo. Creo que esa historia del pasado ya no es parte de la discusión. Señor ministro, yo quiero transmitirle a usted una inquietud desde el sector empresarial por la reforma laboral. Y le leo el titular o una expresión que lanzó Bruce McMaster, presidente de la ANDI, refiriéndose a la reforma laboral. Es un certificado de función para el emprendimiento, señalando que con las horas extras, con los costos extras que se van a generar en términos de empleabilidad, pues sencillamente esto va a ser una puerta abierta al desempleo y al final de las empresas. ¿Usted qué le respondería al jefe de los empresarios, a Bruce McMaster? Bueno, perdón, pero hay no sé cuántos gremios hay, 30 gremios en el Consejo Gremial. Yo me reuní con todos ellos esta semana y estuve escuchándolos por 2 horas, digamos, cuáles son las inquietudes, las distintas versiones. Ya veremos, en el debate del Congreso y también, obviamente, digamos, el equipo económico del gobierno está intercambiando opiniones con la ministra del Trabajo, que además es una persona que ha demostrado en todo lo que fue la elaboración de la reforma pensional, que trabaja muy bien con nosotros. Y quiero también volverle a cambiar de tema, pero esta vez para hablar de Ecopetrol, porque hace unos días Felipe Bayón dijo en una entrevista que ojalá no se politice esta entidad. Ese temor que quizás otros empresarios como él podrían tener, ¿cómo lo van a contrarrestar? Y también ligando a Ecopetrol, pues usted nos habla de una posibilidad de comprar monómeros, pero ¿de dónde van a sacar $300 millones para eso? Bueno, digamos, el tema de compra de monómeros ya habrá que verlo en su momento, si es que se da. Además, pues, el Coltel tiene muchos activos, ¿no? Además, incluso para poderlo de alguna manera podría vender otros activos. Entonces, para entrar, y además sería, a mi juicio, la mejor fórmula sería una sociedad con el sector privado. Ahora, sobre el primer tema, el propio presidente Bayón desmintió que él hubiera dicho eso al Financial Times. En todo caso, yo puse un tuit muy claro de que el gobierno no ha politizado ni va a politizar la principal empresa de Colombia. Señor ministro, gracias por atendernos. Una feliz mañana y pues desearle mucha suerte con todos estos chicharrones. Bueno, muchas gracias y además encantado de estar con ustedes. Siento mucho que a veces el tiempo no me da para estar en más ocasiones. Muchas gracias. No se preocupe, ministro. Muchas gracias.